pasado mayo de 2011, el grupo Roque Aguairo obtuvo en las elecciones al Ayuntamiento de Agüimes 14 de los 21 concejales que conforman el Pleno. Desde entonces, Óscar Hernández integra el grupo de gobierno y es el concejal de Industria, Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana. Con él hablamos durante los próximos minutos. Óscar Hernández, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La legislatura termina dentro de 2 meses y un día, exactamente el próximo 24 de mayo son las elecciones, se disuelve la composición del Pleno en el que nos encontramos. ¿Qué evaluación hace el portavoz de Roque Aguairo, el concejal Óscar Hernández, de esta legislatura? Hombre, como valoración global, bastante positiva, en el sentido de los programas que hemos podido sacar adelante. Es verdad que a lo largo de la legislatura se ha hecho un esfuerzo muchísimo mayor por intentar paliar el problema principal del municipio, que es el tema del desempleo, no siendo competencia local, que es exclusiva de la comunidad autónoma. Sí que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo enorme por sacar adelante estos programas para echarle una mano a aquella gente que lo está pasando peor y poder reengancharlos en cualquier otro tema del sistema social, cualquier otra compensación con ayudas de otro tipo. Yo creo que es la característica principal, pero como resumen, el esfuerzo del Ayuntamiento, la participación con los miembros de la oposición, a tal punto que bueno, discrepamos en muchas cuestiones y también coincidimos en otras muchas. La inmensa mayoría de las decisiones que ha adoptado el Pleno, casi todas han sido por unanimidad, todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo del municipio, y es también valorable la implicación, en este caso, de la oposición en la labor del Gobierno. La legislatura termina con un presupuesto de 35.300.000 y pico mil euros. Ha sido un presupuesto que ha ido increciendo en los últimos 4 años. ¿A qué se debe? Bueno, se debe principalmente a 2 factores. Un factor principal que es cada vez ir adecuando mejor los padrones y por otro lado también la mayor aportación, no por mayor imposición, sino porque los padrones aumentan el número de personas. El boom de la construcción hasta el 2007 pues permiten muchas altas, tanto en el IBI como en el agua, como en el tasa de basura, a lo largo del 2008 y 2009, que fueron los últimos datos positivos en cuanto a la construcción, de los años buenos de la construcción. Y después, por otro lado, también la mayor participación en los tributos del Estado. Los años 2009 y 2010 esa participación se congeló y a partir del 2011, 2012 y el año pasado precisamente, pues aumentamos mucho en ingresos que no son propios de los vecinos del municipio, sino que vienen de otras administraciones, pero nos corresponden en función de unos parámetros absolutamente transparentes. Nosotros, por otra parte, sí destacar, ¿no? Se puede dar la impresión de que bueno, tenemos más ingresos, tenemos esos casi 8 millones de euros más de ingresos porque hemos aumentado los impuestos y en absoluto no tiene nada que ver con esa realidad, sino simplemente la adecuación de los padrones y el mayor número de personas físicas en cada uno de los padrones. Es más, uno de los impuestos más importantes de la tributación local, el impuesto de bienes inmuebles, lejos de aumentar, ha ido disminuyendo. Para el 2015 se reduce del 0,54 al 0,50 y la idea es llevarlo al 0,4, que es el índice que puede aplicar el Ayuntamiento a lo largo de los próximos años, de tal manera que los vecinos no tengan que pagar más. Y ese es el reflejo, porque además es el impuesto más importante, en la recaudación son más de 6 millones de euros que se obtienen por ese impuesto, pero la misma filosofía con el resto. Hemos aplicado reducciones, bonificaciones en todas aquellas cuestiones del día a día de los vecinos, en agua, en consumo excesivo, en basura, distintas rebajas que permiten, por un lado, que los vecinos tengan la posibilidad de pagar los impuestos más cómodamente, pero al mismo tiempo también pagando menos en función también de su situación sociofamiliar. ¿Y en qué se gasta ese dinero? ¿En qué se ha presupuestado el gasto
del Ayuntamiento de Agüime? Bueno, básicamente tenemos dos apartados principales, el apartado relacionado con los servicios, el mantenimiento de todos los servicios, y ahí cabe destacar como en importe, por cifrar en unas cuantías genéricas. Servicios sociales, la partida más importante, deporte, cultura y el resto de áreas de dinamización social, y un importante importe también para la inversión. Este año tenemos casi 5 millones de euros de inversión, convencidos también de que es la manera de dinamizar también la economía local, al punto que bueno, la estructura viene a ser esa. Y después el otro importe en cuanto a volumen total sí que tiene que ver con el capítulo de personal, que estamos rondando en torno a los 9 millones de euros, pero que permanece invariable en los últimos años, de tal manera que no ha sufrido ningún incremento importante. En cuanto al capítulo 1, en cuanto al personal, el porcentaje tampoco hipoteca el presupuesto del ayuntamiento, lejos de lo que pasa en otros municipios, ¿no? Yo creo que ha sido la característica, lo digo muchas veces, ¿no? La característica más importante del saneamiento en esta época de crisis de la economía local tiene que ver con ese aspecto, ¿no? Nosotros nunca en la época de esplendor de la construcción y de grandes recaudaciones, por poner una cifra, nosotros recaudamos en el año en el 2007, 1.200.000 euros de licencia de obra, y en el año 2009 recaudamos 75.000 euros, o sea que una diferencia abismal. Pero si nosotros en aquella época hubiésemos optado por crecer mucho en el capítulo 1, hubiéramos cometido el error que han cometido muchos ayuntamientos, que han tenido que hacer ERE, que han tenido que despedir personal, han tenido que elaborar un plan de saneamiento económico-financiero para poder pagar las nóminas o para poder pagar los servicios. Yo creo que es la característica principal. Nosotros en presupuesto liquidado no llegamos al 20 y poco % en el capítulo 1, y eso es un índice aplicable a cualquier empresa del mercado, muy a diferencia de otros ayuntamientos que se te meten en casi un 60%, y eso hipoteca el presupuesto municipal. Les impide destinar recursos a otros destinos, capítulo 6, inversiones reales. ¿En qué se invierte? En inversiones reales, hablemos. ¿Qué está presupuestado? ¿Qué está previsto para este año? Aunque estemos valorando la legislatura, pero el presupuesto que toca es este. Para el 15 la apuesta principal es la que decía antes, ¿no? El plan de empleo. O sea, aunque en los años anteriores esos 2 millones de euros que hemos puesto por presupuesto lo hemos obtenido los remanentes, este año queríamos arrancar el presupuesto con ya la partida. Hay 1.300.000 euros, a los que incorporaremos ahora en el próximo pleno otros 700 y poco mil euros para tener en torno a 2.300.000 para este ejercicio. Y además de esa partida, es una partida importante para concluir las obras del mercado agrícola, como la obra más importante de esta legislatura, y el resto tienen que ver con actuaciones en deportes, en vías y obras, en carreteras, la remodelación del muro de la Plaza de Arinaga. Otra partida importante tiene que ver también con las obras de saneamiento definitivo para salvar una inversión que se ha ido haciendo año tras año para prevenir cuando las lluvias causan cuando se concentran las lluvias y causan los daños que causan en Arinaga. Entonces ya esta última partida de 200 y pico mil euros resolverá ese problema en Avenida Polizón. Me ha hablado del recinto ferial del cruce de Arinaga, del mercado agrícola. ¿Qué sucede? ¿Cuándo lo podremos ver en marcha? ¿Qué me puede decir? Bueno, la idea nuestra era que se pudiera poner, bueno, la idea nuestra no, porque además en consonancia con la empresa constructora tendría que haber estado concluido antes del final del 2014. La realidad es que la empresa a lo largo de este tiempo pues ha ido un poco o mucho mostrando sus ganas de que el presupuesto de adjudicación, que fueron 2.300.000 y pico euros, empezara a aumentar. O sea, nosotros se presentaron, recuerdo, 8 o 9 proyectos UTES para desarrollar la obra, una obra que era valorada inicialmente en más de 3,5 millones de euros, y esta fue la mejor opción en cuanto a los precios de oferta. Y ahora lo que pretenden es que nosotros reconsideremos aquellos precios unitarios del desarrollo de la obra, y evidentemente las normas del juego se marcan al principio del partido y no una vez el partido comience, y no se lo vamos a permitir de ninguna manera. Ellos probablemente están acostumbrados que en otras administraciones, cuando se acercan las elecciones, los grupos de gobiernos municipales les interesa más inaugurar una obra
que salvaguardar la hacienda local, y en este caso en Agüimes están absolutamente equivocados. Nosotros gobernaremos o no gobernaremos después del 24 de mayo, pero no le vamos a permitir a ninguna empresa, a nadie, que nos chantajee con la necesidad de poner en funcionamiento una obra para venderla a los vecinos. Lo primero es lo primero, han firmado un contrato con este ayuntamiento y lo van a cumplir, les guste o les disguste. La gestión de esa hacienda local ha hecho que tengamos unos índices de endeudamiento a largo plazo 4 veces por debajo de lo permitido, o una carga financiera que es un 80% por debajo también de lo permitido. La salud financiera del ayuntamiento, la salud hacendística del ayuntamiento es positiva, entiendo. Muy positiva. Yo, independientemente de que después cualquier otro grupo político, porque es normal también en el juego de la política, Perdón, yo me estoy limitando a los datos, ¿eh? No, claro, porque al final parece, yo me estoy limitando a los datos que son los que son. Son los que son, pero es que la realidad, o sea, no son datos que nosotros aportemos, o sea, no son datos elaborados por el concejal de Hacienda, ni por en cualquier caso, el interventor también, que es independiente, que es un funcionario, o sea, no es nadie al que se le pueda decir que es de ningún signo político, porque pertenece a la administración y es un funcionario independiente. Son datos que elabora, por un lado, también la propia Audiencia de Cuentas de Canarias, y después los mecanismos necesarios, el propio Estado, para hacer la fiscalización de las cuentas municipales. Y esos datos son numéricos, o sea, aquí puedes decir que me gustan más o me gustan menos, porque pueden ser mayores o pueden ser menores, pero son datos fríos en el sentido que son números, y son números en función del desarrollo y la ejecución presupuestaria, y demuestran ese tipo de cuestiones. La economía municipal en momentos de crisis, en el momento de los últimos años de esta crisis, desde 2011 hasta ahora, no solo se ha consolidado, sino que se ha mejorado muchísimo, con la reducción. Empezamos la legislatura con casi 10 millones de euros de deuda, pero de deuda empleada en desarrollar el polideportivo del polígono de Arinaga, el de Montaña de los Vélez, en desarrollar infraestructuras culturales, el desarrollar todo tipo de infraestructuras, o sea, que no estábamos gastando perras en fiestas, sino en cuestiones importantes para que ponerlas en funcionamiento y que los vecinos pudieran utilizarlas. De tal manera que la capacidad de pagar, como en cualquier casa de familia, la cuota que le corresponde por pagar la vivienda, pues lo hacíamos sin ningún problema, y aún así pues empezamos con 10 millones, estamos ahora con 6 millones y poquito, y lo liquidaremos en los próximos años. Pero bueno, como repito, cualquier familia que se mete en una hipoteca para comprar una casa para poderla disfrutar con sus hijos, en esa misma línea. Tanto en la deuda como en el resto de parámetros, el ahorro bruto, el ahorro neto, la eficacia de la gestión recaudatoria, todo este tipo son todos parámetros numéricos y están muy por encima de la media de los municipios canarios. Hablando de pagar y hablando de ahorro neto y bruto, eso hace que podamos decir que el ayuntamiento paga a poco menos de 30 días a sus proveedores, ¿no? El dato, porque además tenemos que llevar a pleno el periodo medio de pago a proveedores, el dato del último cuatrimestre está en 13 días, de tal manera que no tenemos ningún problema de liquidez en cuanto al pago. No hemos necesitado puntas de tesorería desde hace muchísimos años, o sea, desde hace más de 10 años nunca hemos necesitado puntas de tesorería. Primero porque partimos de una manera de llevar las cuentas municipales con bastante estrechez en el gasto, de tal manera que no se hacen gastos superfluos, y por otro porque presupuestamos bien, de tal manera que no se nos ocurre presupuestar importes de ingresos que no se prevean realizar. Y eso nos permite, bueno, periodo medio de pago del año pasado, la media en total de los cuatrimestres, estábamos hablando en 17 días, cuando otros ayuntamientos han tenido que presentar un plan económico y financiero por incumplir ese parámetro. Usted además es concejal de Industria en este municipio. ¿En qué se han centrado durante los últimos 4 años desde esa área? Bueno, en seguir potenciando la reactivación económica del polígono industrial y con el resto de empresarios del municipio, y firmando convenios que bonifican algunas tasas precisamente a cambio de que los empresarios contraten personas desempleadas del municipio. Se trataba de, junto con los empresarios, además de facilitarles el establecimiento y la economía propia de su empresa, al mismo tiempo intentar solventar el tema del desempleo en el municipio, y para eso la verdad es que la relación es absolutamente de colaboración, tanto con AENAGA como con ECOAGA o ASCAMES, la de comerciantes,
y ese esfuerzo se trabaja con la misma dirección. Hay una entrega absoluta por parte de los empresarios y la población, no lo decimos nosotros, lo han dicho ellos en multitud de ocasiones, cada vez que tenemos oportunidad de tener cualquier acto en común, y en esa línea seguimos trabajando. Aún así, hicimos a lo largo de esta legislatura, ¿verdad?, por demanda y por que nos ha venido por clarificar, había un grupo de empresarios más asociados a otro tipo de intereses también políticos, que decían que, bueno, que en Agüime se pagaban muchos impuestos y muchas tasas a los empresarios. Pues cuando hicimos el vaciado de las ordenanzas fiscales, documentos públicos, o sea que no son interpretables, sino hay unas cuantías, pues bueno, la realidad es que en las zonas más importantes industriales de Las Palmas, de la isla de Gran Canaria, Tel de Las Palmas o Agüime, que somos los tres núcleos principales industriales, pues llegamos a demostrar con cifras en el 2013, en el 2014, aún no lo hemos hecho en el 2015, pero tendrá que salir igual, porque nosotros al revés, en vez de aumentar, hemos reducido los impuestos, pues habían diferencias entre el 70 y el 90% del costo anual que le corresponde a un empresario por estar instalado en el Goro, por ejemplo, en Las Palmas, en el Cebadal, o estar instalado en el polígono de Rinaga. Y esas cifras pues ya se las trasladamos a ellos y al final, bueno, se han convencido de que la realidad es distinta, porque además siempre, desde el año 95, empezamos bonificando para que la gente se instalara en el polígono, y prueba de ello es el número total de industrias instaladas. Un polígono que, con su entidad de conservación, participada también por el Ayuntamiento, es también referencia en toda Canarias. Pues han venido de muchos sitios, no solo a nivel del archipiélago, hemos tenido reuniones con representantes de polígonos en Tenerife, con también representantes de asociaciones a nivel insular, de Telde, de Las Palmas, Galdar, y a nivel nacional también expusimos nuestra experiencia en un congreso que se celebró sobre la Sociedad Estatal de Polígonos Industriales, y expusimos nuestra experiencia, que además fue copiada por algunos que otros. Se trataba de que la dirección de lo que es la gestión del día a día fuera con los empresarios y el apoyo municipal. Yo creo que es una fórmula novedosa. Cuando arrancamos en el año 96, 97 aproximadamente con los estatutos, pero que ha dado muy buenos resultados. Todas las acciones de mantenimiento comunes se hacen por esta entidad de conservación, pero no se hace desde el punto de vista exclusivo de la visión del Ayuntamiento, sino se hace desde el punto de vista de la visión de los empresarios con la colaboración del Ayuntamiento. Dejará el próximo 24 de mayo de ser concejal de Hacienda, eso con total seguridad, y de Industria. Bueno, o no, porque el alcalde puede asumir las competencias. Lo que sí es cierto es que concurrirá a las elecciones en la lista electoral de Roca Guairo, pero en este caso encabezándola, como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Agüime. ¿Cómo se siente? Yo lo decía el lunes precisamente en la asamblea donde los compañeros me designaron como candidato a la alcaldía. Es un honor poder ser el representante de un montón de compañeros y compañeras que trabajan por el municipio no ahora, sino durante muchísimos años, que están implicados absolutamente en el movimiento vecinal, como es el trabajo propio de Roca Guairo, y también una responsabilidad importante, porque supone estar en el puesto donde la persona más valorada a nivel de Canarias, Antonio Morales, nuestro alcalde, durante estos años, ha dado muestra de ser el político de referencia en la defensa del municipalismo, de la honestidad, de la transparencia, del rigor, del trabajo y de la entrega a los vecinos y vecinas del municipio. Con todos esos méritos de Antonio, yo espero estar a la altura de lo que deciden los vecinos, de la confianza de los vecinos, y trabajar en la misma línea, ¿no? En la dinámica de trabajo de Roca Guairo, que al final es la relación directa con todos los barrios, y al mismo tiempo de ese honor y esa responsabilidad con muchísima ilusión. Ilusión porque el respaldo unánime de los compañeros en esa asamblea me permiten saber que no estoy solo. Además, esto no es una aventura de una sola persona, es un trabajo de equipo, y por lo tanto con esa ilusión. Si yo le pidiera 3 propuestas de cara a la próxima legislatura, se lo he preguntado a los portavoces de la oposición y candidatos en algunos casos a la alcaldía, si yo le preguntara qué propone Roca Guairo, qué propone Óscar Hernández como candidato a la alcaldía para los próximos 4 años, ¿qué me dice?
En resumen, básicamente seguirá como objetivo prioritario el trabajo desde la parte social, en el aspecto de consolidar la situación de algunas familias que más lo necesitan. Seguiremos haciendo un esfuerzo importante presupuestario para solventar ese tipo de problemas, unido al plan de empleo. Estamos hablando tanto de ayudas como de la posibilidad de incluirse en la dinámica laboral. Por otro lado, en el tema de consolidación de los servicios, evidentemente todo es mejorable, el volumen de actividad social y la dinámica que al final es el desarrollo cultural, el desarrollo deportivo, es el desarrollo de la calidad humana del municipio, ese va a ser el segundo objetivo importante. Y también yo creo que estoy convencido que estaremos en condiciones de ir aumentando cada vez más el plan de inversión del municipio como motor también de dinamización económica. Lo digo porque no es que pretendamos aumentar impuestos, todo lo contrario, sino porque además, como nos corresponde más por participación en los tributos del Estado y en los tributos de régimen económico y fiscal, tendremos más capacidad de destinar dinero a mayores inversiones. Y quien quita que recibamos más del Cabildo también, ¿no? Hombre, yo espero y estoy casi convencido. Yo creo que, a diferencia, y podemos meternos en ese tema, a diferencia del resto de candidaturas, el candidato que representa la honestidad, la transparencia, la voluntad de ayudar a aquellos que peor lo están pasando y además un modelo distinto de hacer política, un modelo no basado en lo tradicional, el modelo aplicado a la mancomunidad trasladado a nivel de la isla, y eso lo puede hacer Antonio Morales y seguramente será nuestro presidente del Cabildo, y ahí estaremos pidiéndole también como vecinos y siempre será más fácil llegar a él. Muchas gracias, Óscar Hernández, y si los ciudadanos quieren, a partir de mayo volveremos a encontrarnos, pero en este caso usted como alcalde de Agüimes. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros seguimos en esta ruta de encuentros, pero mañana será la última. Estaremos con el actual alcalde de Agüimes, con Antonio Morales, en la que es su última entrevista como alcalde para este canal televisión. Mañana a las 8 menos cuarto, aquí A Su Servicio, con Antonio Morales. En su última entrevista para este canal televisión como alcalde de Agüimes, este martes a las 8 menos cuarto, valoramos la legislatura en el Ayuntamiento de Agüimes con Antonio Morales. Este martes a las 8 menos cuarto, A Su Servicio.